Imaginen una autopista de apenas 33 kilómetros de ancho, tan angosta que, en su punto más estrecho, dos petroleros gigantes casi podrían tocarse si se cruzan. Por esa autopista de agua pasa, en un día cualquiera, una quinta parte de todo el petróleo que se consume en el planeta. No hay un puente, no hay una carretera alternativa. Si alguna vez se cierra, aunque sea por unas horas, el precio de la nafta que cargas en tu auto, la calefacción de tu casa, el plástico de tu celular, todo puede temblar al mismo tiempo, en cualquier rincón del mundo. Ese lugar existe. Se llama el Estrecho de Hormuz y durante más de 2500 años ha sido uno de los puntos más codiciados, más peleados y más peligrosos de la Tierra. Esta es su historia. Para entender por qué este pedazo de mar es tan importante, hay que mirar el mapa. Al norte, Irán. Al sur, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, separados por un canal que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y de ahí con el Océano Índico y el resto del mundo. Es, literalmente, la única salida al mar abierto que tienen los países petroleros del Golfo: Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Qatar, Bahrein y el propio Irán. Si esa puerta se cierra, esos países quedan con el petróleo entrampado, sin poder sacarlo por barco. Su nombre viene de la isla de Hormuz, un pequeño territorio iraní que durante la Edad Media se convirtió en un centro comercial de primer nivel. Mercaderes persas, árabes e indios intercambiaban allí seda, especias, perlas y marfil. Marco Polo la mencionó en sus crónicas de viaje. Para el siglo XV, Hormuz era tan rica que se decía, con algo de exageración, pero no tanta, que si el mundo fuera un anillo, Hormuz sería su piedra preciosa. Y como toda piedra preciosa, atrajo depredadores. En el año 1507, los portugueses llegaron con sus naves de guerra y tomaron la isla de Hormuz casi sin resistencia. No fue casualidad. Portugal estaba construyendo un imperio comercial en Asia, y controlar Hormuz significaba controlar el paso obligado de las especias y la seda hacia Europa. Durante más de un siglo, la bandera portuguesa ondeó sobre el estrecho, cobrando peajes a cada barco que quería cruzar. Ese dominio duró hasta el año 1622, cuando una alianza entre el Imperio Persa Safávida y la Compañía Británica de las Indias Orientales expulsó a los portugueses. A partir de ahí, el control del estrecho pasó de mano en mano entre potencias locales. Y más tarde, bajo la influencia creciente del Imperio Británico, que durante el siglo XIX y buena parte del XX usó su flota para proteger, es decir, dominar, la navegación en toda la región del Golfo. Pero todo cambió a comienzos del siglo XX, cuando bajo la arena de Persia se descubrió algo que iba a redefinir el valor geopolítico de este pedazo de mar para siempre: petróleo. Desde los años 1900, el Golfo Pérsico se transformó en el corazón energético del planeta. Y el estrecho de Hormuz pasó de ser una ruta comercial más a convertirse en la arteria por la que respiraba y sigue respirando buena parte de la economía mundial. El momento más crítico de todo el siglo XX llegó en la década de los años 80, durante la guerra entre Irán e Irak. En ese conflicto surgió un capítulo poco conocido pero brutal, la llamada Guerra de los Petroleros. Ambos bandos empezaron a atacar los buques cisterna del otro y de terceros países para asfixiar económicamente al enemigo. Se colocaron minas navales en el estrecho, se hundieron decenas de barcos, y Estados Unidos, para proteger el flujo de petróleo hacia Occidente, comenzó a escoltar con su marina de guerra a los petroleros que cruzaban esas aguas.
Fue ahí, en los años 80, cuando Estados Unidos estableció una presencia militar permanente en la zona que nunca más se retiraría del todo. El estrecho había dejado de ser solo un paso comercial, se había convertido en un tablero de ajedrez militar. Desde entonces, el guión se repitió una y otra vez, como un patrón que nunca termina de romperse. Cada vez que la relación entre Irán y Occidente se tensiona, por su programa nuclear, por sanciones económicas, por algún incidente militar, Teherán saca la misma carta, la amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz. Lo hizo en 2011 y 2012. Lo hizo en 2019, cuando varios petroleros fueron atacados en circunstancias nunca del todo esclarecidas, y un dron estadounidense fue derribado sobre el Golfo. Cada vez el mundo contuvo la respiración, y cada vez en los mercados financieros el precio del petróleo dio un salto con solo escuchar la palabra Hormuz. Porque ese es, en el fondo, el verdadero poder de este lugar. No hace falta cerrarlo de verdad. Alcanza con la amenaza creíble de hacerlo para que el mundo entero sienta el impacto en el bolsillo. Y todo eso nos trae hasta hoy. En el año 2026, la historia del estrecho entró en uno de sus capítulos más tensos. A comienzos de año, tras el fracaso de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y luego de un breve pero intenso enfrentamiento militar, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos directos contra Irán, alcanzando instalaciones militares, sitios nucleares y a su liderazgo más alto. Irán respondió con una lluvia de misiles y drones contra Israel, contra bases estadounidenses en la región y contra países del Golfo aliados de Washington. Y en medio de esa escalada, la Guardia Revolucionaria iraní hizo lo que llevaba décadas amenazando. Restringió el paso por el estrecho, abordó buques mercantes y sembró minas en sus aguas. El tránsito, que en un día normal veía pasar alrededor de 100 barcos comerciales, se desplomó a apenas un puñado. El resultado fue inmediato. El precio del petróleo se disparó en los mercados internacionales, arrastrando con él el costo de la energía y el transporte en buena parte del mundo. Mientras tanto, en paralelo a los ataques, comenzaron negociaciones diplomáticas paralelas. Irán buscando acuerdos temporales con Omán, el vecino con el que comparte la orilla sur del estrecho, para garantizar rutas seguras, mientras sostiene que no negociará directamente el estatus del paso marítimo con Estados Unidos. Hoy, mientras se graba este video, el estrecho sigue funcionando muy por debajo de su capacidad normal. Las conversaciones avanzan y retroceden. Las amenazas de represalia siguen sobre la mesa. Y el mundo entero, una vez más, tiene la mirada puesta en esos 33 kilómetros de agua. Es curioso pensar que un lugar tan pequeño en el mapa pueda sostener un peso tan grande sobre los hombros del mundo entero. Portugueses, persas, británicos, iraníes, estadounidenses. Durante más de 500 años, distintos imperios se pelearon por controlar el mismo pedacito de mar. Y en 2026, la historia parece repetirse una vez más, solo que con armas mucho más letales y un mundo mucho más interconectado que nunca. Nadie sabe todavía cómo va a terminar este capítulo. Puede resolverse con un acuerdo diplomático, como tantas otras veces, o puede convertirse en el conflicto que finalmente redibuje el mapa energético del planeta. Así que les dejo la pregunta abierta. Si un solo país puede, apretando un botón, poner en jaque la economía de todo el planeta desde un canal de apenas 33 kilómetros, ¿es momento de que el mundo busque otras rutas para el petróleo? ¿O el estrecho de Hormuz seguirá siendo, para bien o para mal, la llave que todos necesitan pero nadie controla del todo? Déjenme su opinión en los comentarios. Y si te gustó esta historia, no olvides suscribirte para el próximo episodio.